ver si se mete Javi. Para adentro. Podéis dejar las preguntitas aquí en el cajón, ¿vale? Si quieren alguna pregunta que resolver. Hey, ¿qué pasa, Bueno, Héctor? señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tío, que estaba ¿Tú haciendo, por ahí? estaba haciendo una infografía y no me he dado cuenta de la hora que era. Yo también acabo de terminar. Juro, tío, estoy haciendo una infografía del ayuno intermitente en la ganancia de masa muscular. Y estaba ahí mirándome estudios y cosas así y al final no me he dado cuenta ni de la hora que era. No, yo me puse a leer Natis ahora a las 4:30 por ahí. Y, y nada, gracias que me dio por mirar la hora. ¿No? Vaya dos. Total, ¿todo bien? Bien, bien. Ya volviendo más a la normalidad aquí. Un Total, poquillo locura aquí hace la uno, gente. tío. Sí, no, pero aquí la gente, la locura. O sea, aquí, por ejemplo, los restaurantes y tal, petadísimo. Joder. Bueno, y es que han puesto que puedes ir a un restaurante, pero no puedes... Para hacer deporte hay unas horas, pero para ir a un bar puedes ir a la hora que quieras. Es increíble. Sí, uno deseando poder salir a caminar y si no, si te pasas de la hora, bueno, te quedas en casa. Sin Increíble. embargo, para ir a cualquier sitio, pues mira, Total, aquí en Málaga estamos en fase cero todavía, tío, qué puta. ya. Y bueno, y eso que aquí, por ejemplo, donde yo estoy, en Marbella, en Mijas y demás, no hay casos activos ni nada. Es en Málaga, que lo tenemos a 20-30 kilómetros, pero que aquí no hay ningún caso. Aquí yo tengo un amigo que es enfermero y 60 casos activos quedan, de miles, pero bueno. Total. Total, habrá que joderse un poquito más. ¿Qué vamos a Sí, hacer? bueno, yo creo que incluso mejor, ¿viste? Pues no sé, no sé si puede ser precipitado y la gente como se lo toma todo ¿sabes? En vez de cogerse la mano, pues te cogen el brazo. Total, totalmente. Pero bueno. Habrá rebrotes, muy posiblemente. Sí, sí, sí. Oh, este año, locura. Pero bueno. Y sobre todo cuando venga el frío. Sí, que tenga... No, y a medida que avance, que la gente pase un poco más del tema. Que a mí no me va a tocar, pero... Sí, total. Bueno, yo tenía dos preguntas que las he apuntado por aquí. No sé si tú tienes alguna también. Tengo alguna por aquí apuntada. Oye. Bueno, pero casi todos se repiten, ¿eh? Siempre. Sí, no, bueno, yo tengo algunas nuevas que me han gustado, ¿eh? Me han gustado porque no las he... Mira que hemos hecho ya directo y todavía no la hemos tratado. Así que Pues... empieza tú si quieres. Hacemos una tú, una yo. Vale. Cafeína como preentreno. Así es la pregunta, ¿no? Cafeína como Sí. preentreno. Pues digamos que es el mejor suplemento que hay a la hora de los que puedes tomar, ¿vale? Que las dosis irían entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso, ¿vale? Y que no sé, que es un suplemento totalmente válido, que lo puedes tomar también desde un café y obtienes más beneficios aún, incluso la velocidad de absorción desde el café es más rápida porque es un líquido caliente y este líquido caliente pues se absorbe antes. Y nada, es que no tiene mucho que decir la cafeína. La cafeína aumenta el rendimiento, disminuye la percepción del dolor. La Es fatiga, el retraso. exactamente. Entonces, Incluso el... también hay que tener una estrategia a la hora de tomarla, no tomar la cafeína siempre, sino en momentos que realmente la necesitemos, porque también debemos de decirlo que crea dependencia, ¿vale? Crea una dependencia que hace que esa misma dosis, con el paso del tiempo, no te haga efecto.
porque el cuerpo va a crear más receptores de adenosina, que es sobre los que actúa la cafeína. Y en polvo, yo, pues, si puede, en café se ha visto que tiene como mayor beneficio, el tema de los polifenoles y demás, Sí, en cuanto a la exactamente. ganancia de masa muscular. Sí. Pero en polvo yo no lo he visto, la cafeína en polvo. Yo en pastilla de toda la vida, la anhidrada. ¿Te acuerdas que hará como 5 o 6 meses hubo un caso de una chica que había muerto por el uso de suplementos, ponía? Pues era porque había usado cafeína en polvo, pero en vez de usar el scoop de la cafeína en polvo, usó el scoop de la proteína en polvo. Y usó, en vez de, por ejemplo, medio gramo de cafeína, usó 30 gramos de cafeína y murió de un infarto. Claro, si ya dosis que van mayores a 9 gramos por kilo de peso ya se considera como Sí, tóxico, pues por la ley de 50, de 30 imagínate. gramos. 30, tío. Yo. Y claro, murió de eso. Y la prensa lo puso como murió por el uso de suplementación. Claro, el que no leía la noticia decía, los suplementos son malos. Igual que más allá hubo una noticia que se murió un chico por tomar batidos de proteína. Y era por el hecho de bastante estimulante que llevaba ya en el cuerpo. Claro, pues eso es. A eso venimos. Jaime, yo no te recomiendo el uso de cafeína en polvo. Más que nada porque es muy difícil de medir la dosis. Por ejemplo, mira lo que le pasó a este chico. Yo te recomiendo más las cápsulas de cafeína que ya te vienen en formato de 100 o 200 miligramos, que es muy fácil de medir. ¿Vale? Vienen tarradas y te quitas de problemas. Exactamente. Entonces, ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, tengo otra que si vamos a ir este año al Arno. Ayer me lo preguntaron también. Para una persona que pese unos 80 kilos, pues con unos 240 miligramos de cafeína ya va a tener unos efectos ergogénicos, ¿vale? Es decir, de mejora del rendimiento, de reducción del dolor, de todo esto que hemos estado comentando, ¿vale? Que tampoco hace falta dosis de 1 gramo de cafeína, como se ve en estos influencers últimamente, que es que eso es jugártela, de verdad, jugártela. Que se ve mucha gente que necesita 2 Monster, una cápsula de cafeína, joder, tío. Ya, yo creo que eso ya es más que nada el efecto placebo. Esto placebo y en plan, tengo que tirar un récord, meto toda la cafeína que haga falta. Pero es que venimos a lo de siempre, más no es mejor. Al fin y al cabo yo creo que Pasa esto, que tienes tu dosis. Si tú con 3 miligramos por tu kilo de peso ya te encuentras bien activo y tal, no necesitas llegar a los 6 miligramos. exacto. O sea, tienes que empezar por la dosis más baja y ir testando. Totalmente. Siguiente pregunta, si vamos a ir al Arno este año. Me lo preguntaron ayer. Yo, ojalá pudiese ir, pero bueno, ya de aquí a diciembre se verá cómo ha avanzado la cosa. Contra Yo todo, ¿eh? imagino que tú no tengas tanto problema porque estás más cerca. Total. Yo iré, si se hace, porque no estoy seguro. A lo mejor se hace el Arnold, pero solo la competición y la feria no se hace. Pero no lo sabemos porque es en diciembre. Entonces, de aquí a diciembre, ¿qué sabemos lo que va a pasar? Si de un día a otro mira todo lo que ha pasado. Entonces, yo, si todo va bien, supongo que iré. Porque no por nada, sino porque es un punto de encuentro con todos ustedes, nos encontramos todos y demás. Y sería mi primer Arnold, nunca he ido. Sí. Sí, señor. Yo llevo 2 años seguido yendo y pues el último fue un... El último un desastre, Sí, totalmente. sin duda. Vale, ¿qué importancia le das a la dieta en cuanto a todo global? Yo me imagino que sí. Bueno, ayer sacó una pregunta de que si era más importante el entrenamiento o la dieta. Y bueno, yo me imagino que será por este tiro. Pues vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, para la ganancia de masa muscular, el entrenamiento es el estímulo. Sin un entrenamiento no puedes ganar masa muscular. La dieta te facilita que puedas ganar masa muscular, pero si no hay un estímulo previo, por muy bien que comas y mucha proteína que metas, no vas a ganar masa muscular. O sea, para ganar masa muscular, ¿qué es más importante, entrenamiento o dieta? Entrenamiento. Luego, la dieta, con que tengas un superávit y un consumo suficiente de proteína, vas a ganar masa muscular, ya sea más óptimo o no. En cuanto a la pérdida de grasa, igual, si quieres perder grasa, debe primero de haber un entrenamiento que hace que tu cuerpo entienda que la masa muscular es necesaria para ti, que haya un estímulo primero. Y luego, obviamente, un déficit calórico que lo debes de crear con el NEAT, con tu metabolismo basal y todo el cómputo calórico y también, obviamente, pues con la dieta. Entonces, ¿qué venimos aquí? Lo más importante, el entrenamiento también.
Y para el mantenimiento, por ejemplo, para mantenerte, ¿qué es más importante? Pues obviamente que tengas un consumo neutro de calorías, ni más de lo que tu cuerpo necesita, ni menos, pero también un entrenamiento, porque si no va a haber una recomposición a la inversa. Y lo que dije ayer, por ejemplo, el hecho de que no solo hay que priorizar si dieta o entrenamiento, sino prestar atención al descanso. Total. Y Como bueno, ya ves. y no me gusta hacer esto, por ejemplo, que estaba diciendo, es más importante el entrenamiento, más importante la dieta. Al final hay que entenderlo como un todo. Es hacer bien el entrenamiento y hacer bien la dieta, hacer bien el descanso, tener poco estrés. Si quieres resultados óptimos, deberás de hacer las cosas todas bien. No solo el entrenamiento muy bien y la dieta regular. Exacto. Vale. Proteínas veganos. Ya esto creo que lo comentamos ya la última vez. Tema de, bueno, La última aquí vez. Y es pone proteínas veganos nada más, pero bueno, podemos hablar un poco de esto que está bien. Empieza tú si quieres esto. sí, bueno, la proteína vegano vendrá de origen vegetal y quizás está un poco limitada por los aminoácidos que puede tener, pero que no quiere decir que, por ejemplo, no se pueda ganar masa muscular o que no se active la síntesis proteica de misma manera que de origen animal. Sí es verdad que tiene que tener unas consideraciones en cuenta, como para activar lo máximo en la síntesis de proteínas, pues quizás hay que consumir un pelín más, casi el doble que la de proteína de origen animal. O mirar el radio de leucina que pueda tener la proteína. O sea, si no suplementar con la misma leucina, 6,25 gramos, 5 gramos ya es bastante, está bien. Y poco más. O sea, yo, bueno, no lo dice, pero se puede hacer cualquier objetivo siendo vegano o vegetariano. Totalmente. A ver, al final lo que necesitamos para ganar masa muscular es eso, un consumo suficiente de proteínas que en veganos quizás hay que aumentarlo. ¿Por qué? Porque hay también factores limitantes que hacen que la absorción de ciertos nutrientes de las proteínas en sí, por ejemplo, no sea de una tasa del 100%, porque por esa digestibilidad de estos alimentos vegetales. Luego, como ha dicho Héctor, para elevar la síntesis proteica al máximo, quizás debemos de consumir un poco más de proteína, porque no tiene obviamente tanto valor biológico. Aunque la proteína de guisante creo que tiene un valor biológico de en torno a un 80 o por ahí, que para ser una proteína vegetal es bastante. Y luego eso, que yo siendo vegano aumentaría el consumo de proteína. En vez de irme a 2 gramos, por ejemplo, por kilo de peso, me iría a un mínimo de 2,25, 2 gramos y medio, ¿vale? Y eso, se puede hacer perfectamente una dieta vegetariana y ganar masa muscular, sin ningún Hombre, problema. ya, y cuando, eso sí salió el otro día, el hecho de que cuando quieras hacer un déficit calórico, la proteína y no te quieras suplementar. Ahí sí que tienes que andar con cuidado, ya que la proteína la vas a obtener de quizás alimentos o productos que también tienen alto contenido en otros macros, como puede ser los carbohidratos o la grasa, y esto puede disparar las calorías al fin y al cabo. O Total. sea, que, no, o sea, lo malo de malo entre comillas es que tienen siempre un aminoácido limitante, que Sí, haciendo mezclas como puede ser guisantes y arroz, por lo ejemplo, completa. sí, La exactamente. lisina, ostras, me dio- la lisina y la metionina. Metionina, No, sí, señor. Metionina. siempre se llamaba. Lo que se puede hacer, obviamente hay que hilar un poco más fino. Y en cuanto cuando hacemos un déficit calórico, pues sí que es verdad que estos alimentos también, la mayoría son altos en hidratos de carbono. Por lo tanto, también las calorías por ahí se elevan muchísimo para llegar a tu requerimiento de proteína. Entonces, también tienes que ver la posibilidad de suplementar con eso, batidos en polvo por ejemplo, de guisante y arroz. Sí, que más ella salió que no quería suplementar y quería estar en déficit, o sea, perder grasa corporal. Tiene que, yo creo que hilar muy Bueno, fino. hilar fino, puedes usar soja texturizada, puedes usar seitán, que al final tienen bastante proteína y, por ejemplo, el seitán no tiene apenas carbohidratos. Y, hombre, por ahí lo puedes elevar, pero está muy limitado en cuanto a alimentos. Aumentaría quizás el gasto calórico. Claro. Vale, vale. Bueno, más gainer para ganar masa muscular. Ya lo hablamos ya la última vez y bueno, siempre lo mismo, azúcar. Un más gainer te lo puedes hacer en casa con alimento, con comida real. Y no te va a costar tanto. O sea, un más Totalmente. gainer
No es necesario. Al final, con los Master tenéis que mirar también la composición de los nutrientes. Le dais la vuelta y los ingredientes, tipos de mayor a menor, ¿vale? Y vais a ver, como por ejemplo, el primer ingrediente normalmente son azúcares que camuflados, como maltodextrinas y demás. Luego puede tener también mucha fructosa. Las proteínas son de bajo valor biológico, son proteínas de baja calidad. Se hacen unas mezclas que son horrendas, ¿vale? Y que al final hace que sea un producto de muy baja calidad. Entonces, yo te recomendaría más que hicieras un gainer casero, como dijimos el otro día, que puede ser con batido de proteínas con leche entera y le puedes añadir amilopectina, por ejemplo, para añadirle un carbohidrato de fácil digestión. Nada de eso, son calorías líquidas. Al final, Creo hacerte que son calorías líquidas. el más gainer que tenemos nosotros como anabólico, cereales, leche entera, proteína, eso Y peanut, no falla. eso no falla. No falla y entra como pan. Copos de maíz, leche entera, proteína y ya verás. Y disfruta. Disfruta, vamos. Y luego nos sacia, porque yo me hago eso y a Buah. la hora y media, 2 horas ya puedo comer otra vez. Yo, por ejemplo, cuando estaba, bueno, antes de empezar con la cuarentena, que estaba ya con calorías altas, casi 500 gramos de hidratos, ya era, si comía eso, pues me podía jalar los 400 gramos sin ¿Sabes? problema. Total. Yo es que de ahí me puedo comer 150 gramos de copos de maíz tan fácil. No me entero. Sí, sí, sí. Pues también podemos dar consejos de cara a no utilizar un mass gainer, sino optimizar los hábitos de cara a poder aumentar tu consumo de calorías. Entonces, yo te diría, por ejemplo, como consejo, que puedes aumentar el número de comidas al día, aunque suene muy bro, pero el hecho de repartir las comidas, por ejemplo, en vez de en 4, repartirla en 6, va a hacer que hagas comidas más pequeñas, por ende, te sacies Más menos. digestida. Exactamente, y tu sistema digestivo no se las vea tan putas, digamos, para digerir tanta cantidad de alimento de una vez. ¿Vale? Entonces, aquí es mejor separar esa comida para que se asimile mejor y más rápido y no te sacies tanto. Por lo tanto, no vas a llegar a ese momento de que digas no puedo comer más porque tengas demasiada comida de una vez. Luego también tienes que tener muy en cuenta el consumo de fibra, que no tengas un consumo de fibra súper elevado. Y luego otra cosa que puede ayudar también sería el hecho de aumentar un poquito el NIT. Por ejemplo, hacer un paseo después de una comida en la Por la que te digestión. has paseado demasiado. Está demostrado que el cardio de baja intensidad aumenta el apetito. Entonces, puedes hacerlo también como manera de aumentar tu apetito. El hecho de, he hecho esta comida, estoy muy lleno, me voy a andar un poco, también facilita la digestión y demás. De hecho, eso que comentas del paseo después de comer, no, a ver, después de comer. Sí, Eh, no sé si son los franceses o italianos, que es como una costumbre. O sea, cenan y luego tienen el paseo. O sea, pues mira, está muy bien. Es que además eso facilita la digestión. yo, por ejemplo, con mi experiencia, estaba siempre acostumbrado a, bueno, que me encanta la fruta, la verdura y demás. Y son alimentos que en contenido de fibra pues son bastante altos, o optaba por la avena, que tiene unos carbohidratos pues no muy altos y tiene un alto contenido de fibra. Y en la etapa de volumen pues tuve que decir hasta aquí, porque ya Claro, cuando a medida que iba subiendo las calorías, en cuanto a digestiones y demás, pesados, tenía inflamación del abdomen, por la noche me sentía mal, gases, o sea, tuve que optar por alimentos que sean más densos calóricamente, con un menor volumen, es que que no así. tenga tantos residuos de fibra, hidrolizados sobre todo, como puede ser la harina, el puré de papas, y quizás no aumenté el número de comidas porque estaban más cuatro o cinco, cuatro sólidas y una líquida, pero sí me funcionó, o sea, ya pasé de quité la avena directamente, pasé el arroz. Un tema importante también es la elección de los alimentos. Por ejemplo, en vez de elegir kiwi como fuente de tu fruta, pues puedes elegir un plátano, que te lo comes súper fácil y estás metiendo ahí fácilmente 20-25 gramos de carbohidratos que ni te enteras. Y por ejemplo, un kiwi tiene, ponle 10 gramos de carbohidratos, pero y además tiene mucha fibra, que te va a saciar. Entonces también la elección de alimentos es muy importante. Elegir alimentos que te sacien menos y que tengan un poco más de calorías. Sin duda, podríamos dar un directo sobre ello. Bueno, siguiente. Bueno, ya yo. ¿No tienes más? Bots sí tengo, mira, te lo puedo poner por aquí.
Eh, A ver, sí. Chicos, las preguntas que queréis dejar, los que estéis por aquí, la podéis dejar y resto. Esta está bien. A ver. Tema influencer, ¿Sabes? Yo total. ya lo que he hecho directamente a todos los que me han aparecido así los he bloqueado. Directo. Hostia, eso no lo había pensado, tío. Lo dejas pulsado y te sale borrar y bloquear. Y le das y a tomar por culo. Pues no lo había pensado, es cierto. Pues yo hago eso. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una de ellas me gusta bastante. Bueno, las dos, en verdad, son muy buenas. La primera, pruebas físicas para el Cuerpo Nacional de Policía con el gimnasio cerrado. ¿Cómo lo prepararíamos? No estoy muy metido en ello. Tengo un amigo que sí se la está preparando. Sé que es, pues no sé si son 100 metros o algo así, que es como un sprint. No, no. Luego, Yo te ¿no? lo digo, que yo he sido opositor y además casi a Ya. hecho. Son tres pruebas. La primera es una prueba de 1 kilómetro en pista, ¿vale? La segunda es bueno, te la digo en orden. La primera es una prueba de un circuito de agilidad. Mm, La segunda es una prueba de dominadas sí. estrictas, súper estrictas. Y la tercera es la prueba de la pista de 1 kilómetro, ¿vale? Entonces, yo hablo un poquito sobre este tema. Si no tienes un gimnasio abierto, no pasa absolutamente nada. Ya hemos dicho las pruebas que son. Puedes correr en la calle, para hacer las dominadas, te las puedes hacer en casa si compras una barra de dominadas, y para hacer el circuito con palos de escoba y un cono que te compres de Decathlon, ya lo tienes. Entonces, lo puedes hacer perfectamente en casa. Lo que pasa es que hay que echarle un poco de idea y ya está. Luego, lo que hay que tener muy en cuenta es la preparación y planificarte muy bien lo que es tu año. De cara a, ¿cuándo tengo la prueba? En septiembre, tal día. Pues este día tú tienes que ser capaz de estar mejor que nunca, de alcanzar un pico de forma. ¿Y eso cómo se hace? Pues planificando mesociclo a mesociclo, partiendo de tu propio nivel. Es que aquí es muy difícil decirte tienes que hacer esto y esto, porque tenemos que ver cuál es tu nivel. Entonces, sabemos que, por ejemplo, para llegar al 10 en la prueba de dominadas, tienes que alcanzar 17 dominadas. No es un Estricto. número, no es un número muy elevado, pero es un número que digamos intermedio. Entonces, puedes hacer tres etapas. Una etapa en la que te centres en aumentar kilos para unas bajas repeticiones, por ejemplo, ser muy fuerte en torno a 1 a 5 repeticiones. ¿Ok? Centrarte, por ejemplo, tienes 12 meses, pues 3 meses en hacerte súper fuerte entre las 1 y 3 repeticiones. Luego, cuando pases ese bloque, puedes hacer otro bloque de hacer de igual, muy fuerte, entre las 5 y 10 repeticiones. Y el último bloque, a mí me gusta combinar tanto un día con altas cargas, ¿vale? Como otro día en el que no con carga y trabajemos a más altas repeticiones. Como Porque una es periodización ondulada. específico a ese rango de repeticiones, ¿vale? Tienes que ir cada vez siendo más específico con el entrenamiento, ¿vale? Entonces, cada vez acercarte más a ese rango de repetición. Luego, en cuanto al circuito, básicamente, el circuito de agilidad, básicamente es hacerlo, hacerlo y hacerlo. Yo te recomiendo que te grabes haciéndolo y veas cuáles son tus puntos débiles. Por ejemplo, tu punto débil puede ser la salida, porque no salgas bien lanzando el pie derecho. O tu punto débil puede ser también esquivar el primer cono o pasar por debajo de la valla, que suele ser tu punto débil. Que, por ejemplo, era mi punto débil y yo descubrí que no lanzaba bien el brazo por debajo de la barra para deslizarme. Pues es verlo. Grábate, ve cuál es tu zona más débil y practícala más aún. Y luego, en cuanto al kilómetro, pues igual es una planificación. Planifícatelo, por ejemplo, también como en 3 bloques. El primer bloque lo puedes dedicar más a tiradas más largas de unos 5 kilómetros, ¿vale? Para ir ganando, digamos, fondo y ver reduciendo esos kilómetros paulatinamente hasta que al final practiques mucho ese kilómetro y seas muy, muy bueno en él. ¿Vale? Reduciendo el tiempo. Exactamente. Yo sí, tenía algo por encima, sabía que era algo así, pero no. Las Al principio dominadas sé que sí que son. que tú dices, qué fácil, 17 dominadas, pero son Sí. 17 dominadas que yo las Que te digo, cuenta una, llegando al pecho y súper recto, como un y palo, sin moverte. y sin moverte. Es Y más, yo estirando del la todo. última vez que me presenté hice 23 y la examinadora me contó las 17, pero tuve que hacer 23. Y yo diciendo, pero tío, ¿me vas a decir a mí que las he hecho mal cuando yo sé que las estaba haciendo bien? Pero por joderte incluso te dicen, no, no te la cuento. Por ejemplo, vas por 12 y dicen 12. Es así. Sí, sí. Entonces, no tienes que quedarte solo con
he hecho 17 entrenando. Intenta hacer un poco más para ir con una base segura, como yo iba. Yo sabía que me hacía en torno a 23 clavadas. Y digo, bueno, si me quitan 6, aun quitándome 6, sé que saco un 10. Y fíjate que me quitaron 6. Una pasada. Bueno, Tengo por aquí, si quieres, bueno, aquí pone una, dice, he aumentado las calorías para ganar volumen, pero me paso el día con flatulencias, es normal por el exceso de comida. Yo más que por el exceso de comida, por el exceso de fibra. total. Seguramente si registras lo que comes, porque bueno, puede ser que lleves un registro o no, mira la cantidad de fibra que estás consumiendo, porque si por ejemplo tienes 3.000 calorías, más de 30 gramos de fibra ya quizás te estén haciendo daño. Exactamente. Mira que por cada 1000 calorías que consumas no tenga más de 10 gramos de fibra. Si tienes una dieta de 4000 calorías, que no tenga más de 40 gramos de fibra. Luego también es muy importante que si tienes flatulencia, quizás también te estás pasando con el consumo de proteínas incluso, porque por ejemplo, en vez de tienes 3 gramos de proteína por kilo de peso, ponle, y me estás haciendo 4 comidas. Pues obviamente ahí a lo mejor estás haciendo por cada comida 70 gramos de proteína que al final se fermenta un poco en el intestino para llegar a su absorción y produce flatulencias. También puede ser que Algún tengas alimento en sí. intolerancias alimentarias, que puede ser en volumen, se da muchísimo porque al final el sistema digestivo se satura. Y si, por ejemplo, hace un consumo muy frecuente de alimentos ricos en gluten, al final puede llegar a tener una intolerancia o cierta alergia al gluten o metes mucha lactosa, ¿vale? Entonces, te hemos dicho un montón de cosas, mira a ver cuál es tu problema. Sin duda. Yo, por ejemplo, ahora estando en volumen, nunca me había hecho daño la avena en ningún formato y tuve que quitarla. O sea, simplemente porque descubrí que era el alimento que me estaba dando problemas. Yo a partir de 100 gramos de avena por comida no me sienta bien. Pues yo quizás, bueno, no, bueno, sí, estaba metiendo por lo menos 150. Pero es sobre todo, es diferente. Por ejemplo, si me hago unas gachas me sienta peor porque al final es más volumen de comida. Si me hago unas tortitas me puedo meter 150 gramos fáciles. Yo creo, o sea, yo pensaba que era o por la combinación de las claras con la harina de avena o por el que había aumentado el volumen. Y al fin y al cabo la estaba haciendo en gachas con los copos sin problema. Cuando era la harina de avena micronizada, o sea, hidrolizada, sí me hacía daño. Para que veas. Bueno, Súper además, raro. la avena, para el que no lo sepa, tiene antinutrientes, es decir, que tiene sustancias que hacen que no se lleguen a absorber ciertos nutrientes. Por eso es muy importante Igual cocinar. que vegetales. Sí, es muy Si importante aquí, darle la ¿qué alimentación. verdura es mejor en cuanto a propiedades? Mejor digestión, gracias. Lo que más te guste. Verdura Que la mejor. verdura- no hay una verdura que tú digas es Dios. Tiene que haber un consumo amplio de verduras. Ese es el mejor multivitamínico que hay. Exacto, porque así no tienes carencia. Como se suele decir, el brócoli, la verdad, el brócoli tiene bastantes propiedades, pero que tampoco te va a hacer tener superpoderes. Al final, esto se trata de variedad. Yo opino lo mismo, o sea, yo creo que tienes que tener variedad de vegetales y colores, porque Claro, cada color, por ejemplo, te puede aportar un nutriente, un exactamente. mineral diferente. Entonces, no solo guiarte, pues siempre voy a comer brócoli porque me gusta, vale, pero también Pero combínalo. vas a tener una carencia de ciertos nutrientes. Puede ser muy rico en vitamina K, en vitamina C, en algunas del grupo B, pero hay ciertas que te están faltando. Por ejemplo, te está faltando vitamina A, te están faltando un montón de vitaminas del grupo B, ¿sabes? Exacto. Y, por ejemplo, también te puede faltar hierro, te puede faltar otros minerales. Sin Entonces, duda. hay que hacer un consumo, digamos, mayor de verdura, no solo de una verdura en sí. Amplio. O sea, yo recomendaría colores y combinarlos entre sí, si no. O sea, Exactamente. o sea, muchas veces me dices que no me gusta la verdura y es que solo han probado una forma de cocinar la verdura. Yo sé Total. que a Eso mí, a mí el brócoli no podía ni olerlo, o la col, no podía ni olerlo. Y ahora, después de, pues lo hago a la plancha, eh, antes lo que no me gustaba era cocido, o sea, hervido en agua, y ahora incluso me bebo el agua. O sea que, para que veas. Al final también es educar tu paladar. Si no te gusta al principio, espera un poco, que tienes el paladar acostumbrado a productos hiperpalatables y luego se va a ir acostumbrando. Eh,
Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me dicen, no me gusta esta verdura. Y le digo, ¿cómo la has cocinado? Y me dicen, hervida. Y le digo, prueba a cocerlo al vapor en el micro. Directamente taparlo en un bol y lo metes al micro. Hazlo. Y luego lo pruebas. Y cuando lo pruebas está mucho más bueno. O si no, yo por ejemplo, esto ya es Saltear, otro alimento, pero el hígado. Sé que hay mucha gente que no soporta el hígado. Ya no es la textura, sino el olor. Y yo lo que hago es, oye, pues es algo muy sencillo, coges o pimiento o cebolla y lo haces conjunto. O sea, al fin y al cabo se camufla un poco no me el gusta, sabor. tío. Es la única carne que no me gusta, el hígado. No, no me gustaba nada, pero a día de hoy me flipa. Mm, Passion Fit. Tiene muchísima fibra. Para Tienes el la doble, más del doble. es una pasada. Bueno, mentira, unos 20 gramos más. Sí, no pases de 35 gramos como mucho, ¿vale? Parece que quizás entre más fibras mejor, pero no es así. O sea, ya tú mismo estás viendo los problemas que te está dando. O sea, lo de siempre, o sea, el exceso y el exceso causan problemas. Eso es. Sí, Me por alegro que te aquí. hayamos ayudado. Así que es, Aquí hay una vez. baja un poco el consumo de fibra. Aquí hay una. No conciben los fármacos bajo ninguna situación. ¿Qué fármaco? Me imagino que era como siempre el tema de anabólicos. Esteroides, ¿no? Sí, el otro día lo estuve hablando con Ángel y yo opino que no. O sea, opino que no y opino que sí, pero ese sí va enfocado a gente que se vaya a dedicar a esto, que detrás tiene un equipo médico brutal que sabe cómo minimizar los efectos secundarios que van a tener, porque los van a tener. O sea, independientemente de cuál uses o en qué dosis o durante el tiempo, Por muy bien que los lo haga. efectos secundarios los vas a tener. ¿Qué pasa? Que tiene detrás un equipo médico que está con él día a día, mirando parámetros y cómo pueden minimizar esos riesgos. O sea, si al fin y al cabo tú los quieres usar para mejor estética, simplemente para ir a la playa o lucir mejor, tienes que valorar. Vas a tener un costo, o sea, por usar eso. Y es idiotez, bajo mi punto de vista, no dedicarte quizás al culturismo y usar, hacer uso de esto, porque no te compensa. O sea, puedes hacerlo sin necesidad de ello y obtener un buen resultado. Totalmente. Al final todo tiene un coste de oportunidad y los esteroides más que nada, ¿vale? Porque al final el coste que tiene es salud. Y sea con más efectos secundarios o menos, al final tienen efectos. Todo el mundo tiene efectos secundarios. Es más, yo vi estudios en los que un estudio observacional, es decir, que le preguntaban a gente directamente que había usado esteroides, de si habían experimentado X efectos secundarios. Y todos, el 100%, dijeron de que lo habían tenido, efectos secundarios. Vas a tener efectos secundarios 100%. Y además no efectos secundarios de tontería, son efectos secundarios graves. ¿Vale? Entonces, yo no me la jugaría. El que se la juegue para una competición lo puede entender y, como ha dicho Héctor, y más si tiene un equipo de preparación detrás que lo cuida en todos los parámetros. Ahí sí. Pero si lo vas a hacer para ir a la playa o para lucir un poco mejor, joder, yo eso no lo entiendo. Y luego también, ahora está muy de moda, gracias a Dios, el hecho del culturismo natural y están surgiendo federaciones que favorecen que puedas competir en culturismo natural. Entonces, tampoco tiene por qué meterte nada para competir porque lo puedes hacer en una federación de culturismo natural. Obviamente, para obtener ciertos resultados, pues necesitarás más años de trabajo y ser más específico con tu dieta y con tu entrenamiento, aunque la gente crea que no, aunque nos quieran hacer creer que no, ¿vale? Pero se puede perfectamente tener un cuerpo espectacular siendo natural. Hay físicos naturales que mucha gente dice que no es natural, pero es que le han echado huevos. Exactamente, Y se han privado de muchas cosas lo han también. hecho muy bien y llevan muchos años. Dice, aquí tengo otra, creo. Nandrolona o bolde en Yo no sé, siempre están preguntando el cómo en vez de o el qué tengo que tomar en vez ¿Qué de usar cómo lo tengo que hacer, ¿sabes? Franco Funacci? ¿Por qué quieres usar eso? ¿Para qué? ¿Vas a competir? ¿Qué vas a hacer? Es que además ni Héctor ni yo somos expertos en el uso de estas sustancias porque no nos interesa para nada. Yo al final quiero ser un preparador muy bueno, pero para gente natural. No me interesa para nada especializarme en el uso de sustancias. Así que no te puedo responder.
Ni yo. Yo conozco a NutriBuilder, que es Julio, sabe muchísimo sobre él. O sea, te dejo por aquí el Instagram si quieres. Si quieres saber más acerca de estos tipos de fármacos, pregúntale a otros. La verdad que nosotros no somos los indicados para responderte. Porque es que la verdad que Es que no sé, no tengo conocimiento. entonces no estudiamos sobre eso, porque no es nuestro campo de acción. Nuestro campo de acción es más el entrenamiento, es la dieta, es el descanso, controlar todos los factores, pero que no están relacionados con el uso de sustancias químicas. Bueno, pero da igual que lo sepa la gente, que al final nosotros, es que me la pela el uso de esas sustancias. No es que me la pele, es que no me interesa y no voy a estudiar sobre ello. Exacto, yo como dije, yo lo respeto. Si tú eres profesional de esto, te vas a ganar la vida con esto. Y bueno, es tu vida, por así decirlo. Pero si tú tienes otro trabajo, por ejemplo, o simplemente no lo ves como puede ser que llegues a Mister Olympia, o sea, por ponerte un ejemplo ya grande. Exactamente. Si tienes ese objetivo, obviamente, pues tienes que pasar por el aro, como se suele decir, ¿no? Al fin y al cabo están llevando el cuerpo a su máximo potencial. Franco, pues hay ciertas teorías de que dicen que puede incluso alargar la esperanza de vida por el hecho de que la testosterona y demás, pues en bases fisiológicas, ojo, fisiológicas, no suprafisiológicas, sino un TRT significa eso, Es hacer que el intercambio de testosterona, ¿no? en rangos normales. Puede, ¿vale? Es un campo de investigación en el que se está investigando mucho para ver si tiene efectos a largo plazo, no tiene efectos a largo plazo y demás. Pero es eso. Un TRT no significa utilizar como utiliza la gente para competir. Es el reemplazo, ¿no? Un reemplazo hormonal que puede funcionar en eso, en personas pitopáusicas que se dicen, en personas que ya no tienen los niveles de testosterona en rangos de una persona como lo podemos tener nosotros con 20 o 30 años. Al fin y al cabo eso yo creo que se puede extrapolar quizás a las personas bueno, niños que puedan tener problemas de crecimiento y la suplementan, no, por así decirlo, con la hormona del crecimiento. Sí, no, es un campo de investigación interesante y que se está viendo que puede mejorar eso, la esperanza de vida, el tener más masa muscular, el tener más líbido. Es que, Hombre, que te ayuda a mantenerte alegre, activo, date cuenta que las exactamente, Franco, es así. hormonas son Dios, o sea, regulan. Las hormonas lo controlan todo, al final son mensajeros que hacen que todos nuestros órganos funcionen y que generen ciertas sustancias y que no, por ejemplo, la generación de dopamina y todas esas cosas. Así que sí, es un hecho interesante. Aquí tengo una. ¿Cuál puede ser la mejor formación para nutrición y fitness que estén homologadas? Es Homologadas que, tienen que ser o un grado superior en dietética, o un TAFAT, o la carrera de INEF, o el grado en nutrición y dietética humana. Esos son los únicos homologados al 100% que hay. Luego hay cursos que son mejores o peores, ¿vale? Como por ejemplo los cursos que hemos hecho Héctor y yo, que es el de IFNS de Nutrición Deportiva Avanzada. Es un curso buenísimo, la verdad. Yo me he apuntado ahora a la Más, la revista que ha hecho Eneco, en eco y mal. ¿vale? Que es una formación también brutal. Y todavía no he hecho mucho, he hecho solo la primera clase, pero pinta bastante bien. Después tiene, o sea, más allá de, si quieres el título en sí, pues como yo, o sea, estudiando el ciclo superior, y luego el grado. Pero yo he aprendido, o sea, yo ya tuve una mala experiencia, ¿vale? Intentando sacarme el ciclo a nivel online, que al final me estafaron, pero bueno, aprendí más en los años que llevo como autodidacta, o sea, procurando yo buscar el porqué de las cosas, porque si te conformas con lo que lees, sí, puedes tener ligera idea, pero tú tienes que saber el porqué. ¿Por qué se da, no sé, por qué la creatina genera energía? Porque a ti te lo pueden decir, pero si tú no sabes el porqué, pues... No, es que al final hay que ser curioso y la curiosidad hace que aprendas. Y mira, al final, todas estas formaciones homologadas, como puede ser un grado superior en dietética, la mayoría del temario está súper desfasado, pero súper desfasado. El que yo terminé en diciembre,
que, bueno, la Universidad Rey Juan Carlos. La última actualización de todo el temario que me dio es del 1990. O sea, y nada más el primer tema, o sea, el primer módulo que era sobre dietoterapia, ya es como, hostia, Total. tema de alimentos El grado, prohibidos y demás. el grado superior en dietética y muchas veces me peleo con la profesora que lo da porque damos las clases online. Por ejemplo, la recomendación de 0,8 gramos de proteína por kilo Sí, de peso. Porque sí, porque lo dice la OMS y es lo que hay, ya está. Y no entra ningún debate por muchos papers que le envíes y al revés, dice que a la mayoría de los españoles tenemos un consumo excesivo de proteína. No será de otro nutriente, no, de proteína. yo, a ver, yo ahora empiezo en una nueva academia. Esta sí que está homologada y bueno, ya he preguntado por el Ministerio de Educación y demás. Y vamos a ver. Vamos a ver, tienen buena referencia, pero... Más o menos está bien y hay ciertas cosas que están bastante actualizadas. Es más, yo sé que Ismael Garancho ha estado incluso dando cursos ahí y es más, estoy ¿En dando dónde? en ITEP. Es más, en ECO está en la misma clase que yo. Fuimos a hacer los exámenes y estuvimos juntos en Madrid. Yo no sé si ahí estará, yo creo que sí, en Meda. No sé si Sí, la conoces. sí, aquí lo tengo justo al lado. Pues es una pasta, tío. Es una pasta y... Pero mira, es muy caro, tío. Es muy caro. Yo lo Carísimo. tengo que... Ya. Yo te puedes mirar en Ilerna. Ilerna me gustaba bastante también. ITEP también. Las dos son homologadas por el Ministerio de Educación. Y también MEDAC, pero MEDAC es muy caro. Vamos a ver qué hay aquí. Tengo que buscar opciones antes de junio, pero bueno. Pues nada, yo tengo otra pregunta por aquí, ¿vale? Que si quiere le damos. Aquí hay más. A ver. Dice, debido a que trabaja en la construcción, alto intenso volumen de entrenamiento y mal descanso, sé que llega al final del día sin energías. ¿Algún suple que pueda ayudar algo? Más que suplementos, miraría primero, quizás te hace falta un poquito más de energía, o sea, más comida. Y ya suponiendo que no puedas descansar más tiempo. Total. Miraría eso mucho, el consumo de tus calorías y también cómo duermes, ¿vale? Al fin y Porque al cabo. tienes que recuperar al fin y al cabo. Y tu entrenamiento, si estás entrenando, no te pases de volumen de entrenamiento porque lo estás grabando, ¿vale? Mejor, menos volumen, pero bien hecho cada entrenamiento que mucho volumen y al final que hagas una mierda de entrenamiento porque vas cansado. Exacto, y quizás ¿cuántos días estás entrenando? A lo mejor entrenando menos vas a progresar más. Me ha Total. pasado a mí, de pasar de entrenar 6 días a la semana a 4 y, o sea, la progresión brutal. Claro, al final acumulas más ciclos de descanso y en esos descansos es cuando te permite recuperar. Sin duda yo miraría la ingesta de energía y el descanso que tienes. Hmm. Pudiendo ya, si no puedes descansar más, reducir entreno, aumentar calorías. Hay que valorarlo en sí específicamente. Claro, hay que ver bien cuál es tu caso. Bueno, te comento, Héctor. Sí, ¿O hay alguno más por aquí? Creo que no. tenía aquí por aquí dos, pero no sé, se han ido. Esta no, me salieron dos aquí. No sé. Dale, dale, pues yo no veo ninguno por ahí. Pues nos comentan, nos dicen principales errores en chicas que empiezan a entrenar y cómo corregirlos. Fua. Principales errores en chicas, el miedo a comer, el miedo a entrenar pesado y mucho cardio, básicamente. Sí, sí, esos son los tres pilares, totalmente. Entonces, eso. En cuanto a... Yo, Comienza, dale tú. yo este problema lo tuve con Mel, básicamente porque ella venía de hace 5 años, 5 y medio, de hacer clases dirigidas, bueno, hacer mucho cardio, por así decirlo. Y bueno, cuando empezó conmigo y vio cómo era yo, pues al principio no, nada, ella seguía haciendo clases y demás hasta que empezó a dejar que yo le ayudara. Entonces, cuando ya le dije, pues mira, esto es lo que tienes que comer ya, es como, hostia, son muchas calorías. O sea, venimos de pensar en esta sociedad que las mujeres tienen un consumo menor de energía por norma, pero sí es verdad que tampoco tienen que ser 1000 calorías. Total. Y más cuando tú le dices, vamos a entrenar fuerza. Y lo primero que te dicen es, yo no me quiero poner fuerte.
O sea, tenemos que pensar que la mujer, por el tema hormonal, o sea, al no tener tantas hormonas anabólicas, como puede ser la testosterona, que es la principal, no se van a poner fuertes. O sea, puedes mirar el caso de un hombre, por ejemplo, que lleve X años entrenando y que sea normal, natural, como podemos ser tú y yo, y que no somos Hulk, o sea, y movemos pesos. Entonces, si esto lo extrapolas a una mujer que lleva los mismos años, verás que la diferencia va a ser grande en cuanto a un hombre o una mujer, porque no va a tener tantos rasgos de músculo. Al fin y al cabo, tienen más grasa corporal que un hombre. Exactamente. Al final, el entrenamiento solo le va a dar beneficios en cuanto a mejora de curva, a mejora en cuanto a salud. Entonces, no hay que tenerle ningún miedo al entrenamiento con cargas. Es más, el otro día Sergio y yo estuvimos haciendo casi 2 horas de directo hablando todo lo relacionado con entrenamiento, con nutrición, con entorno hormonal, y vimos que eso, por ejemplo, es que en una mujer la testosterona está presente 16 veces menos que en un hombre, cuando sabemos que la testosterona es la hormona más anabólica, ¿vale? Es la hormona que te va a hacer ganar más masa muscular. Entonces, si tienes 16 veces menos testosterona que un hombre, no creas que te vas a poner como un hombre por entrenar, ni muchísimo menos. Simplemente, incluso vas a aumentar más tus rasgos femeninos, como puede ser más curvas, más glúteos y demás. Sin duda, y que esto también, en cuanto a la mujer de cara al futuro, no lo tienen en cuenta para nada, ya sea el consumo de proteínas y el entrenamiento de fuerza, lo que le va a ser beneficioso a la larga, o sea, ya cuando estemos en una edad premenopáusica, por así decirlo. O sea, la osteoporosis que pueda tener, problemas que te puedan acarrear la menopausia se pueden contrarrestar Es que con el entrenamiento de fuerza. la mayoría de problemas que acarrea la menopausia te los evita el entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, hay un descenso en tu tasa metabólica basal que la puedes contrarrestar con el entrenamiento de fuerza. Al aumentar un poco tu masa muscular también aumenta esa tasa metabólica basal. Entonces, previene muchísimas cosas como la osteoporosis, vas a prevenir la ganancia de grasa, sobre todo a nivel estomacal que se suele dar en la menopausia, que solemos ver a una mujer menopausia que acumula más grasa en torno al abdomen, ¿vale? Porque los estrógenos son protectores de la ganancia de grasa en el abdomen, sino que se les va más al glúteo. Es típico ver a las chicas que cuando ganan un poco más de peso se les va más al culete, y es por los estrógenos, cosa que cuando están en la menopausia, pues como no está esos estrógenos, pues se va más al abdomen. Entonces, la mayoría de los efectos adversos que va a tener esa menopausia con el entrenamiento de fuerza, los vamos a quitar del medio. Es un consumo adecuado de proteínas, porque sí es verdad que te dicen que cuando estás ahora con la menopausia y demás, el hierro, el calcio, o sea, sí, pero es que si tú no tienes unos niveles adecuados de proteína, eso no se absorbe. Total, O sea, ahora totalmente. estamos con el curso de la mujer en ICNS y es brutal. Qué bueno. Y bueno, lo hablan mucho, o sea, y al fin y al cabo, cuando te pones a buscar en sí estudios sobre la mujer, el tema de mujeres premenopáusicas, mujeres menopáusicas que la someten a entrenamiento y demás, se ve estos problemas, de así decirlo. O sea, el mal consumo de la nutrición también. Sí, sí, sobre todo. Totalmente. Sí, no sé si has entendido bien. Recomendáis como la OMS 0,8 por kilo. No, o sea, lo que acaba de decir Javi es que ese valor es relativamente bajo para lo que está evidenciado científicamente hoy por hoy. Mira, vamos a dar unos rangos. Por ejemplo, en personas sedentarias que no se muevan y no hagan deporte, yo diría en torno a 1,1, 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. En personas que, por ejemplo, no practican fuerza, pero hacen deporte, por ejemplo, personas que hacen deporte de tipo aeróbico, yo les recomendaría de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y en personas que hacen fuerza, pues recomendamos de entre 1,8 como mínimo hasta incluso 3 gramos. Y a mí me gusta más en torno a 2,5, 2,7. Yo igual, o sea, y hay que valorar si esa persona sedentaria y es obesa se va a beneficiar de un consumo mayor de proteína que un consumo menor, bajo mi punto de vista. La digestión de las proteínas aumenta la termogénesis por la digestión de las proteínas, porque requieren de mayor proceso de digestión. Por lo tanto, mayor calorías quemadas por ese consumo. Más saciante. Yo si es para Passion Fit, si por ejemplo es para ti y estás entrenando fuerza y tu objetivo es la hipertrofia, pues prueba con dos, ¿vale? Y Sí, si yo creo que es un valor bueno, estando en volumen, quizás más proteína no te va a beneficiar, aunque bueno, yo soy más partidario del 2,5, pero
Sí. Incluso en definiciones en llegar a los 3 gramos, si te lo puedes permitir. Exacto. Luego en chicas, el consumo de proteínas no hace falta que sea tan elevado tampoco porque Tiene menor tasa de degradación proteica. los estrógenos son protectores de la masa muscular. Así que en chicas con 1,8 a 2,5 más que suficiente. Por eso, porque degradan menos proteínas. Al final, ellas en una definición pueden perder menos masa muscular que nosotros. Sí. Sí, con respecto a la pregunta que hice de la poca energía que tengo, soy de mucha comida y estoy en volumen y subiendo bien de peso. La energía se me va porque tengo muchísimo desgaste, por eso quería decir de suple. Algún suplemento a la hora de entrenar, por ejemplo, cafeína. Cafeína te puede venir muy bien. También para aumentar aún más tu consumo de calorías, puedes utilizar, como hemos dicho antes, calorías líquidas, hidratos en polvo. Puedes usar una ciclodextrina de intraentrenamiento o puedes usar una amilopectina si te lo puedes permitir por tu sistema digestivo. Entonces, suplementos que te den energía en sí es que no hay, como no sea la cafeína, es que no te van a dar un plus, digamos. Yo como suplemento, si el problema es que te sientes muy cansado, podrías optar por el hecho de adaptógeno. Pero yo más que nada y haría hincapié, y quizás te suene repetitivo, el por qué estás cansado más allá del trabajo. O sea, no sé qué, si es en la construcción, pues trabajarás unas 8 horas diarias. Sí, es verdad que es un trabajo bastante físico, o sea, el gasto de calorías es bastante elevado, pero subiría quizás las calorías, como dice Javi, de forma líquida, que no te enteres, porque quizás el problema es la digestión. Y el descanso, si quieres mejorar el descanso, pues mira, tienes un montón de adaptógenos en cuanto a mejora del sueño, mejora del estrés, como puede ser la melatonina, la caguanda, biclinato de magnesio, Propiona, el pina, la teína. la tianina. Eh, coño, el zinc, no, biclinato de zinc. Sí, que además si tienes una deficiencia de zinc, puedes tener los niveles de testosterona un poco bajos. Eso se ha visto. Cuando tenemos bajos niveles de zinc, al final interviene en la producción de testosterona y por ende también puedes tener bajos niveles de testosterona. Eso. Yo más que suplementos, me iría quizás a la raíz del problema. Mm. Y así no puedes porque es que te es imposible y quieres entrenar. Pues sí, podrías mirarlo. Mira, es que si estás entrenando 5 días, es lo que ha dicho Héctor. Quizás te venga mejor incluso entrenar 3 días y que esos 3 días puedas entrenar intenso. Y ya está. Hay que primar quizás la recuperación que te va a hacer un beneficio a la larga. O sea, a lo mejor tienes un override no funcional, o sea, ya está haciendo una regresión en cuanto a tu rendimiento. Claro. Porque es que al final su trabajo es muy físico, demasiado físico, y está utilizando muchísima masa muscular y tu sistema nervioso está petado. Vale, aquí nos dicen en qué basas tu mejora del tamaño de pierna. No sé a quién pregunta de los dos. Podría ser una opción, una frecuencia 3, como mínimo una frecuencia 2. Mira, la Podría ser. frecuencia 2 se ve que en cuanto a podemos hacer un suficiente volumen por sesión y una suficiente intensidad. ¿Vale? Entonces a mí la frecuencia 2 me gusta bastante. Cuando, por ejemplo, si pasas a 3, pues tienes que controlar todavía más el volumen de sesión, cada Sí, sesión. tienes que bajarlo. El punto medio y el punto que suele funcionar siempre es esa frecuencia 2, por lo que te he dicho. Por el ratio de volumen y de intensidad que puedes aplicar en cada sesión, es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, frecuencia 2 te puede venir bastante bien. Lo que tienes que mirar es que seas más fuerte con el paso del tiempo, que hagas una sobrecarga progresiva. Elige ejercicios que se adecúen a ti. Por ejemplo, si una sentadilla no te sientes cómodo, no la puedes hacer bien por tu biomecánica, por ejemplo, pues cambia a una jaca, pero intenta que con el paso del tiempo seas mejor, seas más fuerte, hagas mejor la técnica. Eso va a hacer que tu pierna crezca sí o sí. Si tú eres capaz de aumentar los kilos que mueves de hoy a un año, aunque te suene a largo plazo, tu músculo va a crecer. O sea, Es que sí o sí. se va a En el adaptar, mismo rango de repeticiones. se va a adaptar. Y Yo te lo trata digo. de ser más fuerte, no te digo de ser más fuerte a una repetición, sino, por ejemplo, tú estás trabajando entre 8 y 10 repeticiones, que seas capaz de todas las series esas que estás haciendo, de aquí a un tiempo, que en todas las series hayas mejorado algo, ya sea de peso o inclusive aumentando un poco las series o lo que sea, pero que al final que hagas un poco más. Sí.
sea, eso al fin y al cabo es lo que hablamos el otro día de llevar el registro tuyo de entrenamiento. Si de una semana a otra mueves el mismo peso, pero a una rep dos más, estás progresando. Totalmente. Aunque suene a poco. Y es eso, y no ser más fuerte en solo una serie, por ejemplo, de las 3 4 que tienes planteadas, sino en las 3 que tienes, mover más peso que antes. También es un indicador muy bueno. También de cara a las piernas, utilizar mucho, bueno, lo que yo he visto es los ejercicios unilaterales, como puede ser una zancada búlgara, hacerlo transferencia quizás a ejercicios multiarticulares para ir moviendo más peso. O sea, a mí me ha funcionado, o sea, potenciar mis piernas de manera individual. Y Sí, ahora muevo pesos que jamás, hace un año no pensé que iba a mover, ni de coña. tu sentadilla es una pasada. Yo Eh, no he hecho el 1RM, pero el otro día, antes de irnos con 175, saqué 5, muy fácil. Y paré porque me tocaba entrenar y era un récord de estos de gimnasio, sí. sí, brutal, tío. Bueno, nos dicen aquí, peso muerto con mancuerna unipodal o normal. Pues depende. ¿Cuál es tu objetivo? Si, por ejemplo, tu objetivo es rendimiento y, por ejemplo, los 100 metros lisos, pues quizá a lo mejor te merezca la pena hacer unipodal porque arranca en una posición parecida. Es que depende muchísimo. En cuanto a hipertrofia, a lo mejor puede también servirte por el hecho de trabajar esos unilaterales, como hemos estado comentando antes, evitar descompensaciones y también favorecerte luego que potencie el ejercicio bilateral, el ejercicio, digamos, por ejemplo, peso muerto normal. Entonces, a mí me gusta. Pero si quieres atacar específicamente una zona con el peso muerto, te recomiendo más un peso muerto rumano. Por Buah, mí, como futbolista, me se gusta mucho. acabó el directo, venga, un minuto. Si Vale, quiere le damos otra vez. venga, si quieres Mientras, damos un poquito más. le paro y le damos. Venga, dale. Seguimos, chicos, ¿vale?